Buenos días, Regina. Buenos días, profe. ¿Cómo amaneció? Muy bien, profe. ¿Y usted? Pues también con un poco de fresco, está agradable el día. No sé cómo está en León. Pues anda como que chispeando. Está nublado, pero pues, sí, está fresco. De eso a estar con un calorón. Eso sí, sí está mejor lo fresco. ¿Qué bebida se le antoja en este momento? Mm, agua de limón con hielo, mucho hielo, ¿será? Entonces, no suele beber en este tiempo fresco bebidas calientes. No, profe, a mí casi no me gustan. Bueno, en Ya, realidad no me gustan. ya. Muy bien, ¿qué fue lo que encontraron acerca del artículo de opinión? Porque veo que están entrando muy poquitos. Está usted, Regina, Aisha, y Carlo, pero pues son 14 y de los 14 entran muy poquitos. La próxima semana, el jueves, estaremos presentando el primer parcial para que se vayan preparando. ¿Qué encontraron acerca de la tarea? Bueno, vamos a comenzar entonces. El artículo de opinión. ¿Qué es un artículo de opinión? A ver, Aisha, ayúdeme a leer, por favor. Sí, profe. ¿Qué es un artículo de opinión? El artículo de opinión es un texto en el que un autor analiza e interpreta un hecho o una circunstancia de la realidad que juzga de interés, haciendo un análisis cuidadoso y un trabajo de interpretación personal, emitiendo una opinión o juicio valorativo al respecto. Sí, por eso se llama artículo de opinión. Acuérdense que los periódicos, dentro de toda la sección periodística, suelen traer un artículo de opinión. Generalmente, pues es por un perito, por una persona que tiene vasto conocimiento acerca de un tema determinado. Se analiza, se aprueba y se publica. Y es lo que terminamos leyendo. Es decir, el que interpreta el hecho, bueno, pues es el escritor, en este caso. A ver, alguien más que nos ayude a leer, por favor. Carlo, Sí, profe. a ver, ayúdame a leer. Las personas que escriben sus puntos de vista en estos textos suelen ser personajes notables o que poseen cierta relevancia en sus especialidades. Por ejemplo, pueden ser personas relacionadas a la política, a la economía o a las letras. A estas personas se les denomina columnistas. Los artículos de opinión suelen aparecer en periódicos o en ciertos portales de internet y las personas que los realizan suelen trabajar de manera constante para cada medio de comunicación en el que aparecen. Bueno, los que escriben propiamente en periódicos, son considerados columnistas. ¿Qué es un columnista? Bueno, pues que tiene una publicación en una columna
de todo el periódico. Sí, recuerden que la columna, pues es parte de un todo, que de alguna manera, bueno, pues se va especializando en algún tema en particular. Entonces, el que escribe generalmente o bien puede escribir temas varios o puede escribir sobre un mismo tema. Generalmente los columnistas pues hablan de cuestiones políticas y la política pues ahorita es la que propiamente está ganando espacio dentro de los periódicos, dentro de las revistas e incluso dentro de la televisión. Y esto posiblemente se extienda hasta la siguiente semana. Generalmente un columnista en un artículo de opinión suele ser neutral, es decir, hablará sobre algún político sin por esto perjudicar su imagen ni tampoco favorecerla. Esto es lo que se supone. Aunque en el fondo, pues a veces el sentimiento en bien del político o el mal del político, dependiendo de mi preferencia, pues va a ser manifiesta. Lo ideal de un columnista es que simplemente dé a conocer su punto de vista ante la sociedad sin tomar postura alguna. Este sería el objetivo principal. Por eso los artículos de opinión suelen aparecer en periódicos o en ciertos portales de internet. Las personas que lo realizan suelen trabajar de manera constante para cada medio de comunicación en el que aparecen. Es decir, un columnista pues cobra propiamente sus artículos en los periódicos o en las páginas de internet. A ver, otro lector. Regina, por favor. Sí, profe. Tipos de limitaciones a la hora de elegir de qué manera se aborda el tema elegido. Como decíamos, estos textos pueden tratar sobre cualquier tema que el comunicador crea necesario compartir y su principal objetivo es influir con su opinión en sus lectores para que puedan llegar a una reflexión propia en base a lo que se encuentra leyendo, para poder captar la atención del receptor y para que su lectura sea rápida y llevadera. El lenguaje que se utiliza suele ser simple y familiar para los lectores, a pesar de permanecer a un periódico en específico. Los artículos de opinión no suelen poseer ningún. Bueno, vamos con el primero. Tipo de limitación. Bueno, la limitación que tiene un escritor es que dentro de una diversidad de artículos, pues a veces también le piensa cuál artículo pudiera tener más impacto en la sociedad. Es como las canciones. Hay grupos musicales que componen canciones y que la canción que menos pensaban que iba a gustar en la población, pues resulta que es la que más gusta. Entonces pasa lo mismo con el articulista. El articulista puede decir, bueno, pues este es el máximo artículo que yo espero que tenga mucha aceptación y pues resulta que una vez que es publicado, pues no tuvo el impacto que esperaba. Y esto de alguna manera pues va a causar
un poco de decepción para el escritor. Por eso, para poder captar la atención del lector, en este caso del receptor, recurre generalmente a un lenguaje que sea más común al resto de la población, porque si utiliza algún tecnicismo o varios tecnicismos, es muy probable que el mismo lector, al encontrarse ante el texto, simplemente renuncie a la lectura. Hay lecturas muy sencillas, pero hay lecturas muy difíciles de interpretar. Entonces el articulista tiene que adaptarse. Segundo, el articulista también tiene que adaptarse a cierto círculo social. ¿Cuántos de sus casas o cuántas personas en sus casas compran el periódico y leen el periódico o leen algunas partes del periódico todos los días? Todos los días no, pero sí seguido, o sea, como 4 veces a la semana más o menos. Ya. ¿Qué artículos suelen leer? Deportes y las noticias principales casi siempre. Ya. ¿Algún periódico en particular? El AM. Bueno, les voy a dar una página para que pueda revisar algunas notas de varios periódicos. ¿A usted también le gusta leer periódico? Sí, también. Bueno, la dirección en internet es prensaescrita.com o prensa escrita. Es www.prensaescrita y ahí le aparecen varios periódicos de toda la República. Los periódicos locales como los periódicos de otros estados y municipios. Y ahí ¿mandé? Entonces ahí está más completo todo. Sí, si usted abre la página de Prensa Escrita, le digo www.prensaescrita, ahí vienen los periódicos de toda la República. Ya nada más usted abre el estado que quiere consultar o qué noticia de qué estado quiere consultar y ahí viene. Ahora, no vienen los periódicos completos, por supuesto. Vienen parte de los periódicos, pero sí generalmente las noticias más relevantes del día o del mes. Es decir, no está todo el periódico completo, es una parte del periódico. Pero es donde yo consulto los periódicos en prensa escrita. Y de esta manera, bueno, pues también estoy informado. A ver, otro lector, por favor. Otro lector. ¿Ya no hay más lectores? No, profe, creo que no. Pues yo leo. Por favor. Existen ciertas controversias a la hora de calificar a qué género pertenece este tipo de texto. Algunos especialistas consideran que el artículo de opinión pertenece al género periodístico debido a que expone un tema y que su opinión es un contexto relacionado al periodismo y a la información. A pesar de aquello, no, a pesar de que no llega a cumplir con las características de una noticia, tiene ciertas similitudes con esta, debido a que sus temáticas suelen ser sobre problemas de la actualidad.
Sí, la controversia es la delimitación del tema. Hasta dónde se puede extender un tema y hasta dónde debe delimitarse. Generalmente los artículos suelen ser temas muy delimitados, es decir, debido a la columna que no es muy grande, generalmente suele ser una visión muy corta acerca de una situación. Por eso, algunos articulistas van por partes, le van narrando los acontecimientos parte por parte, esto con la finalidad de darle a conocer todo un tema general, pero donde los artículos tienen una relación muy estrecha y tienen una relación al final, pues que lo lleva a la conclusión del tema que le quisieron tratar. Entonces los artículos no tienen género, ¿verdad? Los artículos generalmente, pues se supone que es género narrativo. O sea, es una narrativa generalmente en prosa. Es decir, la prosa no tiene necesariamente una hilación o como el caso de la poesía. O sea, la poesía siempre tiene una hilación, la narrativa no siempre. Generalmente la narrativa no tiene una hilación en el lenguaje, como es el caso de la poesía o la canción que debe tener cierta rima. Ahora, como el artículo de opinión aborda temas varios, hay temas muy extensos que un artículo puede ser como especie de un capítulo de toda la historieta que el autor o la reflexión o la problemática que quieren dar a conocer el escritor. Por eso vuelvo a repetir, hay artículos que pareciera que se repiten, no es que se repiten, sino que es la consecuencia o es la continuidad del primer punto que fue abordado en alguna nota. En cambio, también se puede calificar como género literario debido a que no es una noticia, sino que es simplemente un texto donde el escritor reflexiona y da sus opiniones sobre un determinado tema. El artículo de opinión no tiene como principal foco los hechos de la noticia en sí, sino lo que esa persona piensa y opina sobre la misma. En ese sentido, estamos hablando de algo que pareciera meramente lírico. O sea, es lírico porque está haciendo un comentario acerca de un suceso. No está describiendo un suceso. Está haciendo comentarios acerca de un suceso. Porque a fin de cuentas, por eso se llama artículo de opinión. Porque ahí manifiesta su opinión. Lenguaje y estructura de los artículos de opinión. Los artículos de opinión suelen ocupar un breve espacio en los periódicos y suelen aparecer en una angosta columna al costado de una noticia principal o en una carrilla específica para estos textos. Las oraciones que poseen deberán ser cortas y con estructura simple para poder así obtener un texto de lectura ágil y clara para sus lectores. Volvemos otra vez a lo mismo. El texto no debe ser tan largo porque entonces el tema central se pudiera perder. Por eso el artículo de opinión, bueno, pues es muy breve, pero a la vez muy claro, para que el lector no pierda de vista el tema que se está tratando.
Una columna deberá ser estructurada de la siguiente manera. Primero, en el primer párrafo del texto, deberá presentar el tema sobre el que trata el artículo y su tesis. ¿Qué es una tesis? Pregunto nuevamente, ¿qué es una tesis? Es como un examen, ¿no? Una prueba de algo. ¿Qué es una hipótesis? Como una suposición. A ver, ¿alguien más quiere participar? Bueno, acuérdense que hay diversos tipos de tesis. La tesis generalmente aborda un tema en concreto o en particular. Por eso las tesis para obtener algún título a nivel licenciatura, a nivel maestría, a nivel especialidad, a nivel doctorado, generalmente parten de una hipótesis. La hipótesis es el planteamiento de un problema en concreto. Entonces los artículos de opinión, pues pasa lo mismo, plantean un tipo de problemática. Ahorita estaba hace un rato la televisión encendida y estaban diciendo que uno de los periodistas fue demandado por un artista y que otra artista también ya lo iba a demandar, cuando que el periodista simplemente se encargó de dar a conocer una noticia que afectaba tanto a estas personas que lo están demandando. Es decir, el periodista jamás se metió en contra de ni a favor de, simplemente fue a tomar una noticia que uno de los familiares de estas dos personas que lo demandan narró. Pero el comunicólogo, el entrevistador, jamás ni estuvo a favor ni estuvo en contra. Simplemente dio a conocer lo que estaba sucediendo, de acuerdo a la narrativa de esa persona que es familiar de quienes lo están demandando ahorita. Pregunto, ¿esa de demanda procede o no procede? Pregunto, ¿procede o no procede la demanda? Sí, ¿no? O- A ver, imagínese, usted es periodista. La hija de Alejandra Guzmán le pide que la visite para entrevistarla acerca de una situación que pasó de pequeña con Enrique Guzmán, que es su abuelo. Entonces ella está dando a conocer pues que ella fue abusada por parte de su abuelo, siendo pequeña. El periodista en este caso simplemente escucha y hace algunas preguntas, por qué sucedió, cómo sucedió, etcétera, etcétera. Y entonces ahorita el comunicólogo pues está recibiendo una demanda tanto del señor Guzmán como de la hija, la mamá, por difamación. En este caso, ¿procede la demanda o no procede? Pues lógico que no Ah, no, procede. ahí sí no. Sí, no procede porque Porque es su trabajo hacer eso.
Entonces, él no Es tiene la su culpa. trabajo. Él no está inventando nada, él simplemente está comunicando o informando en su artículo, pues lo que la nieta le informó. Aparte, él no abordó a la nieta, es decir, no le dijo, oye, ¿sabes qué? Pues nos dimos cuenta que abusaron de ti y pues nos gustaría conocer la verdad de las cosas. No, simplemente la joven le habla al periodista, el periodista asiste, toma la nota, la publica, pero no es él quien está denunciando esto de que fue abusada, sino simplemente da a conocer lo que la joven le dijo que diera a conocer. Que está atentando contra los derechos de otro, pues sí, pero en todo caso, quien tiene que, a quien se tiene que acusar, pues es a la persona que reveló el suceso, que en este caso sería la nieta, y no al periodista, Sí, pues sí. ¿sí? Dice, en los párrafos siguientes se desarrollan los argumentos que sostendrán la tesis del columnista. Se podrán incluir aspectos positivos, negativos y la opinión del mismo. Será esencial incluir una conclusión con los pensamientos y las ideas del escritor con las que finalizará el texto. Es decir, ahí el columnista pues sí tiene que de alguna manera fijar una postura. O sea, un columnista no puede ser neutral, puesto que está denunciando alguna situación. Tampoco la está condenando ni tampoco la está denunciando como tal, simplemente la exhibe, que es diferente. Dice, el columnista deberá ser lo suficientemente capaz de persuadir e influenciar al lector con sus pensamientos sobre el tema. Para esto, deberá recurrir a todas las herramientas que maneje en relación al lenguaje y el poder de convicción. Entonces, un columnista pues debe buscar la manera de cómo atraer la atención del lector y que hasta cierto modo el lector tome postura ante una situación. ¿Qué edad tienen sus abuelitas? 80 años. Por ahí. 80 años. ¿Quién de sus abuelitas les han visto ver telenovelas? Ah, pues yo. Regina, ¿cuántos años tiene su abuelita? Como unos 70, por ahí. ¿La ha visto que ve alguna novela? No, no le gustan. Ya. Aisha, Pues sí, yo sí he visto que a veces se pone a ver telenovelas. ¿qué edad tiene su abuelita? También como unos 70 o Ya. Carlo, Mande. ¿qué edad tiene su abuelita? Sea materno, Ah, sea paterno. como 80 años. ¿No será que las están viendo demasiado grandes ustedes? No, no, no. Eso tienen. ¿Esa afecta Para serles sincero, ¿esa afecta a alguna novela? Sí, sí. ¿Alguna vez les han visto que cuando se presenta una situación, no sé, de engaño, de mentira, de maldad, etcétera, las abuelitas como que encarnan la situación y se enojan y critican y hasta quisieran aconsejar
a los protagonistas. Sí, como que sienten lo que les pasa a a los protagonistas. Ah, Se ponen bueno. en su lugar. Ujú. ¿Por qué creen que suceda eso? Porque transmiten emociones al que está viendo la tele y pues son buenos actores y se los pasan, le pasan las emociones al que está viendo. Entonces, en este caso, el escritor del guión logró su cometido, que fue atraer la atención del público, acompañado con la actuación de los artistas, que va a reforzar esta idea. Entonces va a ser captada tanto por los actores como por las personas que ven estas escenas. Por eso las abuelitas toman un papel o toman una postura y a veces critican y a veces maldicen, dependiendo pues del lenguaje de las personas. Generalmente suelen tener estas manifestaciones, o critican o maldicen o se molestan, pero siempre ocurre esto, es decir, que el actor del escrito logró su cometido, que fue captar la atención del público. Vamos a continuar. Su objetivo fundamental es expresar una postura y ofrecer valoraciones, opiniones y análisis sobre un tema de interés público para orientar o influir al público lector. Siempre va firmado por su autor. Es decir, un artículo de opinión no puede ser anónimo, porque cualquier debate, cualquier postura contraria, pues tiene que saberse a quién debe ir dirigida. Por eso el artículo de opinión siempre debe estar firmado por su autor. Su autor por lo general es una persona que goza de prestigio, credibilidad y autoridad en relación con determinados temas o áreas del conocimiento. No necesariamente tiene que ser un periodista. Como ustedes, ¿qué juicio tienen acerca de las campañas de algún candidato en específico? ¿O ustedes no se meten en política? ¿A nadie le gusta la política? Poquito a mí, o sea, no que me guste, pero pues sí, tienes que estar informado, saber qué está pasando y todo. ¿Qué partido considera usted que vaya a ganar la elección este 6 de junio? Pues está más arriba en las estadísticas, yo creo que Morena, ¿A nivel nacional o a nivel estatal? a nivel estatal. No, estatal el PAN, pero nacional Morena, yo creo. ¿Y el PRI y el PRD dónde los deja? Atrasito. Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces, dice. A ver, tiende a ser una exposición de carácter argumentativo y persuasivo en torno a un asunto o acontecimiento, para lo cual emplea un lenguaje que suele ser ameno, sencillo, claro y conciso. El artículo trata temas variados, siempre y cuando estos sean actuales, relevantes y pertinentes, porque puede haber temas muy
interesantes, pero no de interés del pueblo. Por ejemplo, un artículo sobre física cuántica. ¿Cuántos de ustedes leerían un artículo de física cuántica? Yo no, la verdad no. No me llamaría la atención eso. Sí, entonces depende mucho del tema. Por eso debe tratar temas variados siempre y cuando estos sean actuales. ¿Cuál es el tema actual de hoy en día? Pues todas las muertes. Relevantes, pues es relevante lo que está sucediendo. Es pertinente dar a conocer las noticias de lo que está sucediendo en el campo social, pues es importante. Más aún es necesario que estemos todos enterados de lo que está sucediendo. Suele tener independencia de criterio con respecto a la línea editorial del periódico, aunque por lo general el grueso de los artículos suele compartirla y su presencia en el tabloide persigue el fin de reforzarla. Es decir, tienen que ser temas de interés también para la empresa, dependiendo de lo que se venda, porque un periódico que no se vende, pues es un periódico que no tiene sentido el artículo, es decir, pues el artículo no valió la pena. Entonces, para que valga la pena, es importante que esa noticia sea vendida. Por eso los periódicos, bueno, pues se vuelven amarillistas porque mucha población les gusta el amarillismo. Y por último, el artículo de opinión podemos reconocer una estructura básica que se divide en 4 partes. La primera parte es el título, la segunda la introducción, el tercero el cuerpo y el cuarto la conclusión. El título, bueno, pues ya saben que es el tema prioritario del escritor. La introducción, un poco metiéndonos al ámbito de lo que va a tratar el tema. Y el cuerpo, bueno, pues ya es el desarrollo del tema de manera muy sintetizada. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, ninguna. Bueno, pues 2 cosas últimas. Por favor, no se les olvide registrar su asistencia. Es importante que registren su asistencia. Aquí hoy en día nada más tengo a 3 de 14 que son. Aquí tenemos a Regina, a Carlo y a Isha. Bueno, pues les agradezco. Pasen bonito día. Gracias. A ustedes.